¿Qué tal? Muy buenas tardes de parte de la Universidad de Jalapa. Les agradece a todos su puntual asistencia y les brinda la más cordial bienvenida al webinar titulado ¿Qué es la Constitución?, que imparte un invitado muy especial para nosotros, el doctor José Guadalupe Altamirano Castro, de quien me permito, de primer momento, de acuerdo a este orden, dar una breve semblanza de su amplia trayectoria profesional y académica. Él es licenciado en Pedagogía y licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública AC, doctor en Derecho por la Universidad de Jalapa. También está certificado en proyectos de intervención, ha cursado diversos diplomados, autor de obras con temas de los perfiles en el servicio público y la buena administración pública, co-coordinador y coautor de obras de transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción. Ha laborado por más de 20 años en el servicio público de Veracruz, ocupando diversas responsabilidades directivas. Ha impartido cátedra en programas de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones públicas y privadas. También es presidente de la Academia de la Función Pública y los Sistemas Anticorrupción y actualmente es el integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Sin más, cedo el uso de la voz a nuestro invitado de honor, ponente de este webinar. Adelante, doctor. Mi estimado maestro Saúl, agradezco mucho la gentil presentación y desde luego reconozco también el espacio a las autoridades de la Universidad de Jalapa por compartir parte de lo que trabajamos en las materias que forman parte integrante del programa de posgrado de esta universidad, de la Universidad de Jalapa, sobre todo específicamente de la maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo. La realidad es que me voy a permitir, gracias a ustedes, tratar un tema que me parece importante y que a veces pudiera ser un poquito alejado de la comprensión de cualquier ciudadano. Esto que conocemos como Constitución, como Carta Magna, como la norma suprema de cualquier país, en ese sentido me voy a permitir tratar de explicar algunos de sus componentes más significativos para quienes amablemente nos siguen a través de las redes sociales, pues tengan un panorama un poco más amplio sobre el sentido, la naturaleza, el objeto y además hacia quien está dirigida el documento constitucional conocido como nuestra Carta Magna o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en primer término, para, digamos, dar un contexto amplio de respecto a este asunto de lo que es nuestra Constitución, quisiera comentar o compartir algunos datos que me parece importantes y significativos de conocer. Nuestra Constitución actual, es decir, el componente actual íntegro de nuestra Constitución, data de 1917, digamos que es el antecedente inmediato de esa, en el que se organizó el poder constituyente para este marco normativo que actualmente nos rige. Pero antes tendríamos la Constitución de 1857, tendríamos las bases del 36, las bases orgánicas del 43, y finalmente llegamos a esto que actualmente se conoce como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, nuestro cuerpo normativo se integra por 136 artículos, esa es la totalidad de artículos que actualmente la integran. Debo mencionar también como dato curioso que ha sufrido más o menos un poco más aproximadamente de 700 reformas, ¿no? A nuestro marco constitucional. Y específicamente, bueno, los artículos 73, digamos que es el que ha sufrido el mayor número de reformas, ¿no? Que versa exclusivamente sobre las facultades que tiene el Congreso, ha sufrido más o menos 83 modificaciones, poco más. El 122, que versa sobre la organización y el gobierno de la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, con más o menos 20 a 30 reformas. El artículo 27, que también habla sobre la propiedad de la nación, que también tiene un poco más de 20 reformas al respecto. Respecto a los periodos presidenciales donde mayor reformas se han presentado, aparece la administración del expresidente Enrique Peña Nieto con la mayor número de reformas. Se modificaron 155 artículos
de nuestra Constitución. Después le sigue Felipe Calderón, donde se modificaron 110 artículos. Después Ernesto Zedillo con 78 artículos modificados. Y bueno, en lo que va de la presente administración, pues ya hay un número significativo de reformas. Pues esto que escuchamos en los medios de comunicación, como las reformas de Estado, las reformas de gran calado, sobre todo ustedes tendrán el contexto que de la reforma de 2011, por ejemplo, en materia de derechos humanos y en materia de reforma de amparo, después la reforma en materia penal, después llegamos a la reforma recientemente en materia laboral, que son de las reformas, digamos, de las más significativas que han modificado todo el contexto de nuestra Constitución. Bien, esos eran datos que me permitía hacer para más o menos tener una consideración de qué ha ocurrido con el tránsito que ha tenido nuestra Constitución. Pero me quiero remitir un poco más atrás para poder entender cómo llegamos a este punto de considerar un documento que rige la vida institucional y la vida privada de un país. Bueno, entonces nos tenemos que remitir aproximadamente a finales del siglo XVIII, con dos movimientos muy específicos que propiamente hacen que surja o nazca el constitucionalismo clásico. Específicamente la Revolución Norteamericana de 1776 y también la Revolución Francesa de 1789, en la que diríamos que de forma genérica pues se gesta un movimiento liberal, ¿sí?, para salir de aquellos gobiernos característicos con un Estado absolutista, es decir, donde había un solo soberano, un solo gobernante, conocido como monarca, ¿no? Que concentraba lo que hoy conocemos los tres poderes, es decir, era la persona que tenía las atribuciones, digamos, ejecutiva, la jurisdiccional, ¿no?, y la legislativa, pero a partir de estos dos movimientos, el tema de Norteamérica y la Revolución Francesa de 1789, pues prácticamente se genera un movimiento liberal en el que se busca que este poder sea compartido, ¿no? Ahora, esto que se gestó en esos dos movimientos que les comentaba, se queda plasmado en diversos documentos, por ejemplo, en la Declaración de Virginia de 1776 y también, por supuesto, en la Constitución de 1787 de Estados Unidos, que además hay que destacar que es la primera constitución en establecer el principio de división de poderes, como no existía con anterioridad. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y finalmente, otro documento que queda plasmado este principio liberal y este principio de división de poderes es la Constitución Francesa de 1791. Bueno, esos son componentes o documentos que dan pauta al nacimiento del constitucionalismo clásico. Pero después llegamos a una etapa de lo que se puede considerar como constitucionalismo moderno o que algunos estudiosos han denominado neoconstitucionalismo. Y este movimiento prácticamente pudiéramos entenderlo cronológicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa con este movimiento? Bueno, a diferencia de las constituciones clásicas, este movimiento con nuevos cuerpos constitucionales traía constituciones más extensas, por ejemplo, hablando en el catálogo de los derechos humanos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, una constitución clásica como la norteamericana, pues tenía contemplada las 10 enmiendas. Hoy podemos encontrar un catálogo amplísimo de derechos humanos considerados en el marco constitucional. Y a partir también de este nuevo oleaje de cuerpos constitucionales, no solamente estaban limitados a la división del poder, a la división de poderes, sino también al diseño de nuevos modelos de sociedad, ¿no? Y entonces pudiéramos ubicar dentro de este argot de nuevos cuerpos constitucionales, en Europa, por ejemplo, Italia del 47, Alemania del 49, Portugal 76, más adelante España en el 78, y ya en Latinoamérica en el 88 con Brasil o en el 91 con Colombia. Y entonces esa es la distinción que podemos ubicar de estos cuerpos normativos que sí se distinguen de las constituciones clásicas. Y aquí no hay que pasar desapercibido
que nuestra constitución del 17, que en su tiempo, en ese tiempo era una constitución moderna, ambiciosa y quizás distinta a lo que existía en el mundo, porque uno de los ejemplos que se cita con frecuencia es que regula los derechos sociales, ¿no? Cosa que no hacía ningún cuerpo normativo en el mundo. Entonces, esa digamos que es la gran aportación que da el marco normativo mexicano al ámbito internacional. Eso sería, digamos, que el contexto para poder entender que en este vertiente entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo, aparece el marco constitucional que regula la vida institucional y la vida privada en nuestro país. Ahora, pudiéramos entender en diferentes escenarios o diferentes acepciones lo que es nuestra Constitución. A partir de esto que comentábamos, este movimiento liberal en el cual pues se busca dejar de concentrar el poder en una sola persona, de buscar un equilibrio en los poderes, ¿no? Por ahí Montesquieu señalaba que el asunto de buscar la división y el control del poder era para de alguna u otra manera buscar garantizar los derechos de los ciudadanos y este principio se recoge. Por eso pudiera entenderse que nuestra Constitución es un ordenamiento jurídico de tipo liberal, porque surge a partir de estos movimientos de orden liberal. Otra forma de entenderla es que puede significarse como un conjunto de normas jurídicas que contiene las disposiciones en algún sentido fundamentales del Estado. ¿Por qué? Porque dispone la estructura y la forma en que debe integrarse el Estado a través de la división de poderes. También, pues obviamente, como un documento normativo que tiene ese nombre, que tiene esa característica, y que está dotada de ciertas características en particular que no todas las normas ordinarias o generales pueden tener como lo es nuestra Constitución, ¿no? Y entonces también es un hecho que en el mundo podemos encontrar conceptos de Constitución absolutos, relativos, positivistas, idealistas, quizás de pacto, ¿no? De pacto social, de carácter histórico, con un enfoque sociológico, quizás con aspectos materiales, de forma racional normativa, ¿no? Es decir, podemos encontrar una variedad inmensa de la forma en que los estados han dictado o han promovido establecer este marco constitucional. Y entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en la propia Constitución, encontramos diferentes nominaciones de nuestra Carta Magna. Por ejemplo, se habla de Constitución en los artículos 4, en el 15 y en el 25, y se habla de Constitución General de la República, por ejemplo, en el artículo 76, y hablamos de ley fundamental en el artículo 40, y hablamos de Constitución Federal en el artículo 41. Es decir, pueden utilizarse diferentes conceptos respecto a nuestra Constitución, pero al final del día el concepto genérico es el de Constitución. Aunque ustedes sabrán que en la praxis habremos escuchado conceptos como Carta Magna o norma suprema o la ley fundamental, que es en la doctrina cómo se ha utilizado este significado, este concepto de nuestra Constitución. Ahora, hay dos elementos que me parece que son fundamentales para poder entender el concepto de Constitución. Por un lado, en primer término, tenemos al órgano o poder que lo crea. Y por otro lado, segundo, tiene que ver con los contenidos concretos que debe contener una norma de esta naturaleza. Entonces vamos a ser más específicos. El primero de estos elementos, es decir, el órgano que lo crea o que lo construye, que lo determina, se denomina poder constituyente, que no es el poder que actualmente conocemos como poder legislativo, es decir, es de naturaleza distinta. Ahora, este poder constituyente tradicionalmente no ha tenido una legitimidad democrática desde el punto de vista de su integración. Es decir, se ha debido o ha venido a derivarse a partir de movimientos sociales. Entonces, normalmente, y desde luego con notables excepciones, las constituciones históricas han sido otorgadas o habían sido otorgadas por el caudillo, por el rey o por el soberano, de acuerdo a la historia que ha acontecido en el mundo. Pero a partir del siglo XX, digamos,
los poderes que han tenido esa posibilidad o esta facultad de encargarse de redactar nuevas constituciones se comenzaron a integrar de forma democrática, es decir, se fue disponiendo en este mismo documento normativo la forma en que debiera de integrarse, ¿no? Y entonces a partir de ello podemos entender un modelo de Estado constitucional contemporáneo en el que se define la forma en que debe integrarse este documento constitucional. Entonces, un principio que pudiéramos recoger y que proviene de la Declaración Francesa de 1789 es que fundamentalmente hay dos componentes que deben integrarse en una constitución. El asunto del control de poder o división de poderes y los derechos fundamentales, que recordemos que antes de la reforma de 2011, pues se llamaba de las garantías que otorgaba la Constitución de nuestro país y que con la reforma atinadamente se modificó para quedar como derechos como tal. Entonces, estos dos componentes que tienen que ver con la división de poderes, es decir, el control del poder y el catálogo de los derechos de los ciudadanos, digamos que es el contenido mínimo o el techo mínimo que debe tener el marco constitucional. Y entonces aquí pudiéramos llegar también a la pregunta con la cual se plantea este webinar. ¿Qué es nuestra Constitución? ¿Qué es la Constitución? ¿Es un documento político? Ajá, ¿o es un documento normativo? ¿O es un documento político normativo? Pues yo asumiría la postura que me parece que es estos dos componentes. ¿Por qué es un documento político? Porque habla justamente del control del poder, habla de la división de poderes, ¿no? Cómo debe organizarse el poder del Estado a través de los tres poderes que conocemos actualmente en nuestro país. Aunque con todo lo que ha ocurrido con temas como soberanía, con temas como autonomía, bueno, se ha puesto en la mesa también, sin duda, el debate de discutir si ese modelo que actualmente tenemos de división de poderes es suficiente o hay que emigrar a otro modelo. Y eso lo ha discutido también Roberto Gargarella, un distinguido jurista latinoamericano, que ha dicho que nos ha faltado discutir lo que ocurre en el centro de las máquinas, el control de máquinas, ¿no? Porque justamente es donde hemos analizado poco el tema del control del poder, a diferencia del tema de derechos humanos que lo hemos agotado profundamente y me parece muy importante, pero también creo que es oportuno, considero que es oportuno analizar el tema del control del poder. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar modelos como el ecuatoriano, donde no solamente existen 3 poderes, sino existen 5 poderes. Justamente uno de ellos es el que tiene que ver con el órgano que organiza el tema de los procesos electorales, ¿no? Entonces, por ello, podemos entender como documento político nuestra Constitución y documento normativo porque al final del día es la norma que regula el resto de las normas y que además establece los derechos o el catálogo de derechos a que tienen cabida cualquier ciudadano de este país. Pero además, adicionalmente a ello, también la Constitución diseña modelos de sociedad, es decir, aspira a un modelo de sociedad. Ya no solamente está limitada al tema de la división de poderes, sino también al poder diseñar a través del marco constitucional el modelo de sociedad al cual se aspira. Bien, mis estimados amigas y amigos que nos siguen por las redes sociales, antes de dar continuidad con esta presentación, me quisiera invitarles a que pudiéramos observar un video institucional por parte del área de mercadotecnia de la Universidad de Jalapa, específicamente de la maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo. Adelante, vamos a observarlo. Soy Diego Alonso Ros Velarde, director de posgrado. El maestro en Derechos Humanos y Juicio de Amparo será un profesionista capaz de interpretar y aplicar los elementos jurídicos y filosóficos de los derechos humanos con una perspectiva local, federal e internacional, para la defensa de estos a través del juicio de amparo con sus diferentes aspectos, sobre la base de una formación sólida en materia de derecho constitucional, procesos constitucionales, dogmática, jurisprudencia y tendencias actuales de los derechos humanos, argumentativa y práctica forense, así como herramientas para la investigación académica en la materia, teniendo como marco el desarrollo de una actitud de respeto y promoción al orden jurídico.
En la plantilla académica, 7 de cada 10 docentes cuenta con doctorado. Su compromiso docente con la comunidad académica es dinámico, impartiendo educación de calidad y quienes además se están desarrollando constantemente, tanto en lo profesional como en lo académico. Se establecen lazos de fraternidad que fomentan el estudio y las relaciones laborales, como personales, además de contar con los recursos tecnológicos y académicos necesarios para fomentar el estudio. Elige trascender. Muchas gracias. Después de observar el video, damos continuidad a nuestra presentación sobre qué es nuestra Constitución. Y sin duda, cuando hablamos de nuestra Constitución, tenemos que hablar de que actualmente nos asumimos a vivir en un Estado constitucional y un Estado de derecho, ¿no? Y entonces aquí, cuando hablamos del asunto de la división de poder, hay elementos que deben asegurarse para que esto ocurra de esa manera, ¿no? Primero, un sistema que lo establece además nuestra Constitución, un sistema que asegure espacios de libertad real para los particulares, ¿no? Es ese marco que ha exigido los grupos de la sociedad civil y que sin duda tienen una pauta significativa para cualquier ciudadano. Otra es que exista la obligación de la rendición de cuentas por parte de quienes tienen la posibilidad de gobernar o de guiar los destinos de una nación. El tema fundamental de la renovación periódica de los mismos, es decir, la renovación de los poderes, que es algo que está regulado en nuestro marco constitucional, que prevalezca también la existencia de jueces que tengan independencia, ¿no? Como hoy se aspira a que se conduzca el Poder Judicial, que se establezca el ámbito de competencia de cada uno de estos órganos, ¿no? Que existan los modos y creación de renovación del propio derecho. Y entonces, cuando observamos esta parte significativa de estos elementos, diremos que estamos en un Estado constitucional, en el cual está contemplado que exista el control del poder. Porque la idea de constitución, lo ha señalado Manuel Aragón muy certeramente, que la idea de constitución implica sin duda la idea de limitación, es decir, el tener la forma de poder controlar el poder, y hoy podemos encontrar, por ejemplo, diferentes medios de control constitucional para hacer valer la Constitución y hacer valer los derechos, ¿no? Hay medios de control constitucional que algunos doctrinarios han caracterizado como jurisdiccionales, es decir, que están emitidos por un órgano jurisdiccional, y hay medios de control no jurisdiccionales que tienen otra naturaleza, ¿no? Como el juicio político o como la facultad que actualmente tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las propias en el ámbito local. Y en el caso de los medios de control jurisdiccionales, pues seguramente habrán escuchado la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y quizás más cercano para cualquier ciudadano, el tema del amparo, ¿no? El amparo, que es un mecanismo de defensa por excelencia para proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, digamos que es el techo mínimo de que esos derechos fundamentales tengan un umbral mínimo y además el marco de protección para que se puedan defender ante el abuso que pueda existir por parte de quienes están en el poder en un momento determinado, en un momento histórico. Ahora, dos componentes para ir cerrando la participación, dos componentes que me parecen significativos para entender el asunto de la relevancia que tiene la Constitución y la importancia que recobra para la vida de cualquier país. En este caso es la rigidez y la supremacía, que son dos componentes muy significativos. Para entender supremacía y entender jurídicamente lo que implica una Constitución, es que fundamentalmente la Constitución determina la validez del resto de las normas que ustedes conocen, del resto del ordenamiento jurídico, es decir, hay una ley reglamentaria en materia educativa, hay una ley reglamentaria en materia de hidrocarburos, hay una específica de combate a la corrupción, pero todas ellas derivan de los artículos que establece nuestro marco constitucional. Para estos efectos, Ferrajoli señala que, que hay un tipo de validez que tiene dos connotaciones, una validez procedimental y una validez de orden sustantivo. La procedimental básicamente tiene que ver con la competencia que tienen los poderes para dictar las normas jurídicas que nos regulan. Y por otro lado,
el proceso o los pasos que se deben llevar a cabo para integrar ese ordenamiento. Eso es lo que se refiere a la validez procedimental. Y a la validez sustantiva, ya lo señalamos, tiene que ver con la forma en que debe integrarse o el contenido que deberá tener nuestra Constitución como el documento supremo. Entonces, diríamos que en resumen, la validez procedimental es el proceso legislativo que sufre la creación de normas, ¿sí? Y por otro lado, la validez sustantiva, que tiene que ver con el contenido, que no puede ser contrario el contenido de cualquier ley que surja de la Constitución y que pueda ser contrario al contenido de nuestra Constitución. Tendrá que ir necesariamente en sintonía. Ahora, para entender esto de la supremacía, puede ser que la propia Constitución lo contemple o puede ser que no lo contemple. En el caso de nuestra Constitución, esta supremacía, digamos que es explícita, pero puede ser que en alguna Constitución de otro país sea implícita y no esté, digamos que documentada de forma directa en el contenido de una Constitución. En el caso de nosotros, en el caso de México, esta está integrada o está plasmada en el artículo 133. Y ahí establece cuál es el rango jerárquico que tiene nuestra Constitución y cómo se encuentra con respecto al resto de las normas. ¿Y dónde pudiéramos observar esta superioridad constitucional de nuestra Carta Magna? Pues bien, por ejemplo, nuestra Constitución crea los poderes públicos del Estado. Y esto lo podemos constatar en los artículos 39, en los artículos 40 y también en el artículo 41. Entonces ahí tiene la posibilidad o establece esa posibilidad de creación de los poderes públicos y específicamente en esos numerales establece la forma en que tiene que realizarse, ¿no? También delimita cuáles son las funciones que debe tener cada uno de ellos, tanto el aspecto positivo como el aspecto negativo. Por ejemplo, el artículo 50 refiere a lo que confiere al órgano legislativo, el artículo 80 por cuanto se refiere al poder ejecutivo y el artículo 94 específicamente al poder judicial. Ahí les dice cuál es su ámbito de competencia y hasta dónde tendrán que tener esas facultades para conducirse en el espectro que les corresponde, ¿no? También recoge nuestra Constitución el procedimiento para la creación de normas que hace un rato señalamos. Y esto lo podemos observar en el artículo 71 constitucional. Y bueno, el reconocimiento de los derechos que se da a partir del artículo 1 hasta el artículo 29. Y recordemos que, bueno, antes cambió esa percepción a partir de la reforma de 2011, donde solamente antes de 2011 se señalaba un catálogo exclusivamente o limitado nada más a lo que establecía nuestro marco normativo constitucional. Pero a partir de la reforma de derechos humanos se extiende ese espectro de derechos que pueda tener cualquier ciudadano. Es decir, ya no solamente se limitaba a lo que establecía nuestro marco normativo, sino al decir reconoce, quiere decir que no necesariamente deben estar positivizados en nuestra Constitución, sino que pueden ser derivados de los tratados internacionales. Y entonces también tenemos derecho a defender esos derechos que provienen del marco internacional. Entonces, básicamente, con este cuerpo de artículos, pudiéramos entender esta superioridad que tiene nuestra Constitución. Y para irlo resumiendo, nuestra Constitución es un complejo normativo de jerarquía superior en relación con todo el orden normativo positivo, sea federal y local, que esté vigente, en este caso, en nuestro país. Las leyes que deriven, todas las leyes que deriven de nuestra Constitución deben estar conforme a este marco constitucional. No pueden estar contrarias, si no tendrían nulidad como tal, ¿no? Y otra cosa, nuestro marco constitucional obliga a todos los poderes, llámese poder legislativo, ejecutivo, judicial, autónomos y todos los entes públicos a regirse por lo que establece sus funciones, sus facultades, sus atribuciones y limitaciones con base al marco constitucional. Ninguna norma secundaria podrá ser contraria a lo que establece nuestra Constitución, ¿no? Para existir, para tener necesidad de existencia, tiene que estar en sintonía con lo que establece la Constitución. Y además, todo juzgador tiene la obligación de preferir nuestra Constitución a cualquier otra norma secundaria. Se tiene supremacía por encima de cualquier otra norma que tenga que aplicarse, ¿no? Ahora, eso es por cuanto a la supremacía. Y para cerrar, el otro componente que les comentaba es el de la rigidez.
Es decir, que la Constitución no puede ser reformada por el mismo órgano a diferencia de las normas ordinarias. Es decir, existen procedimientos diferenciados para la aprobación de las leyes y para las reformas constitucionales. El grado o nivel de rigidez que pueda encontrarse en una constitución depende de eso. Es decir, qué tantos candados pueda establecer el propio marco constitucional para reformar la Constitución, ¿no? En algunos países, pues es extremadamente rígido, donde no permite una reforma constitucional. En el caso de otras constituciones, pues se establece un procedimiento especial para poder hacerlo, como es el caso de México, ¿no? Diríamos, por ejemplo, que en el caso, para ir resumiendo esta parte de la rigidez, el procedimiento para reformar una constitución, si es el mismo camino, si el procedimiento para reformar es el mismo camino, diríamos que estaríamos hablando de constituciones flexibles. Pero si el camino para reformar o modificar la Constitución tiene un procedimiento, digamos que distinto a las normas ordinarias, estaríamos hablando de mayor rigidez, más que flexibilidad respecto a cómo se realizan en cualquier otra parte del mundo, ¿no? En el caso, les decía, de nuestro país, nuestra Constitución mexicana es rígida y además es garantizada, porque justamente preserva un procedimiento especial para su reforma y prevé normas de control sobre la conformidad que las leyes que con ella contienen, ¿no? Entonces, no puede ser reformada o adicionada por el poder legislativo ordinario, sino por el poder extraordinario integrado por lo que es el Congreso de la Unión, pero además se requiere el voto de las 2/3 partes de los presentes, ¿no? Las reformas o adiciones tienen que aprobarse por mayoría, además de las legislaturas de los estados, no solamente por el Congreso de la Unión, sino por las propias legislaturas locales, como las últimas reformas que seguramente ustedes habrán escuchado o habrán percibido que han ocurrido en nuestro país. Y entonces, básicamente, estas serían, digamos, que las características que tendría nuestra Constitución. Y toda la vida, insisto, la vida institucional y la vida privada que regula nuestro país en el Estado mexicano, pues está plasmada justamente en la Constitución de nuestro país. Pues eso es lo que quería compartirles, estimados amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, pues tratar de explicar un poco para entender qué es este documento que observamos y que tiene el nombre de Constitución, ¿no? Que sin duda a veces pudiera estar alejado de la comprensión de cualquiera de nosotros, pero bueno, es importante conocerlo y también poder utilizarlo, ¿no? No necesariamente se requiere ser abogado para entenderlo, se le puede dar una lectura, desde luego que implica interpretación, pero sobre todo es importante que también se conozcan que tenemos derechos como ciudadanos y que es importante que también se conozca que existen mecanismos para su defensa, y uno de ellos, de los mecanismos más socorridos y que tiene mayor utilidad, sin duda, es el juicio de amparo, ¿no? Hay otras figuras distintas en Latinoamérica que permiten un acercamiento más vivo o más materializado con respecto al Poder Judicial, a diferencia de nuestro país, ¿no? Tienen otros instrumentos que no tienen tanto tecnicismo, por ejemplo, como el juicio de amparo, que a lo mejor para cualquier ciudadano es difícil la comprensión del mismo, pero justamente me parece que es importante conocerlo porque es un mecanismo como otros, como la controversia o como la acción de inconstitucionalidad, que justamente lo que buscan es defender el Estado constitucional y el Estado de Derecho. Les agradezco mucho y que tengan buena tarde. Agradecemos mucho la distinguida participación del doctor Guadalupe Altamirano Castro y les recordamos que el día 30 de octubre iniciamos posgrados y en particular la maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo, relacionada con el tema que hoy nos reunió. Muchas gracias a todos, especialmente a usted, doctor Guadalupe Altamirano Castro, a todos los que estuvieron pendientes en nuestras redes sociales en esta lujosa presentación. Muy buenas tardes, Saber para Trascender.